sos secretario gremial, ¿no?, de la Federación Nacional Docente. Secretario de Organización de la Federación Nacional Docente, representando Alternativa Docente, que es uno de los sectores integrantes de esta federación. Ah, está bien, está bien. Dentro de la CTA conduce Micheli, la CTA, porque hay dos CTA, recordame cuál es. Así es, la CTA Autónoma. La CTA Autónoma, exactamente. Bueno, Francisco Torres, uno de los sectores que ha quedado disconforme. En realidad casi todos los sectores habrán quedado disconformes, pero algunos aceptaron la propuesta, otros no, o ustedes no integran las paritarias en la provincia de Buenos Aires, pero tienen justamente su base de sustentación como para dar libremente su opinión. Y en este marco estaban organizando algún plan de lucha con jornadas de protesta. ¿Por qué nos contás, justamente después de las paritarias docentes bonaerenses, cuál es la reacción de ustedes? Bueno, mira, el día 29 hicimos un paro que tuvo su importancia, más allá de que, como dices vos, las que son las gremios mayoritarios terminaron aceptando, aunque con una muy fuerte resistencia interna, porque la propia conducción celeste de SUTEBA tuvo que reconocer que estuvo 45% a 55% el rechazo, fue muy alto, más de 20.000 docentes rechazaron la oferta. Porque es muy insuficiente, entendemos, en virtud de que el aumento real, pese a que se lo presenta un 34.6%, como vos cobras 21% en realidad de aumento hasta agosto, anualizado ese 34% termina siendo un 27% nada más. Ah, claro, puede ser 34 más 21 dividido 2, hay que hacer algo así. Exactamente. Te da 27, sí, 28. Incluso el primer mes, que es febrero, se cobra menos, porque se cobra 8.5 de aumento. O sea, son 5 meses de 21%, uno de 8.5 y los otros 6 restantes de 34% y pico por ciento. Claro. Entonces, creemos que desde la Federación Docente veníamos planteando que, en primer lugar, que se pudo sacar más recursos, porque hay que partir de eso, porque si no fue rechazo total, tiene que ver con que el gobierno nacional se lo obligó a abrir un poco la mano, porque el paro y movilización tremenda, esa Plaza de Mayo llena el 24 de febrero, hizo que el gobierno retrocediera sus pasos, y finalmente Burri está reconociendo que han tenido que poner del gobierno nacional cerca de 10.000 millones de pesos, porque una parte del aumento lo paga la provincia y otra parte lo paga la nación, que es un poco lo que venimos reclamando desde la federación. La nación no puede desentenderse del salario de los trabajadores de la educación, porque tienen recursos. La provincia de Buenos Aires, inclusive, hoy Vidal, de alguna manera, nos está dando la razón a los sectores que de la forma venimos diciendo que prácticamente es inviable, porque la provincia produce el 40% de la riqueza, pero de impuestos recibe por coparticipación solamente el 19%. Entonces, necesita necesariamente, de forma imprescindible, el auxilio nacional. Pero no solo la provincia de Buenos Aires, sino todo el país. Por eso hubo 14 provincias con medidas de fuerza. En algunos casos, 9 provincias fueron masivas, multitudinarias, marchas de 10.000, 5.000, 7.000 docentes. No estamos hablando de cualquier provincia, hablamos de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, estamos hablando de provincias fundamentales, y en eso creemos que fue un error que la CETERA levantara la medida y que no le diera continuidad. Baradel estuvo con nosotros, independientemente de las diferencias que tenemos, Baradel estuvo en el palco que compartimos en la movilización del 24 de febrero. Si hubiéramos seguido esa lucha, el 29 de febrero, justamente, el nuevo inicio de clase hubiera sido total. Hoy hay 9 provincias que son entidades de base de CETERA que siguen de conflicto. Estamos hablando de Tierra del Fuego, estamos hablando de Córdoba, de Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chubut y Catamarca. Sí, hoy tomaron la legislatura, tomaron la legislatura en Tierra del Fuego por justamente... Sí, más que una toma es una permanencia, pero ha habido una movilización multitudinaria porque son 19 sindicatos de la CGT, de la CTA, están permaneciendo en este momento porque el gobierno les ha ofrecido 0% de aumento, lo mismo planteado la gobernadora kirchnerista Alicia Kirchner en Santa Cruz, 0% Ahora, de aumento les ofertó ayer. Francisco, vos le reconoces, por ahí la cuestión es cuantitativa, que no es un dato menor que sea cuantitativa, pero estás reconociendo que sin el auxilio de la Nación no se solucionaba. Creo que Vidal reconoció que tenía que pedirle plata a la Nación, porque si no esto no cerraba. El tema está en el cuánto, ¿no? ¿Y vos cuánto le das de entidad a lo que dice la gobernadora, que recibió una provincia quebrada, que no tiene fondos y demás, ¿no? Yo no te pido que hagan el aguante como trabajadores, porque como trabajadores se merecen siempre lo mejor, pero yo creo que debe haber un contexto que los debe presionar a ustedes, ¿no? Porque, digamos, todos los sectores quisieran estar acordes con la inflación. Y por acá, ahí la discusión está en que, ¿a cuántos puntos estaban de lo que ustedes pretendían respecto a lo que fue el cierre de las paritarias? Perdona, ¿cuánto? Lo último te escuché. No, ¿a cuánto estaban
Porque si fue Sí. vamos a suponer un 34, que ya sé que no es el 34, pero porque es en cuota y demás. Del Sí. total, ¿ustedes cuánto pedían? ¿45, 50? Nosotros de la Federación Docente estamos planteando que es posible dar un salario inicial de 12.000 pesos al maestro. Es bochornoso que el maestro vaya a cobrar un salario de 9.000 pesos, 9.800 pesos recién en agosto. Ujú. Cuando, por ejemplo, porque nos dice la gobernadora, estamos quebrados y no tenemos plata, Sí. pero el gobierno nacional está por darle 15.000 millones de dólares a los fondos buitre. Si vos sacás la cuenta, si me tenés un segundo, te Sí. diría que son 1,5 millones de salarios, 1,5 millones de salarios por todo un año a valor de 12.000 pesos. Es decir, nos podría pagar a los docentes y crear además 400.000 puestos de trabajo a 12.000 pesos por todo un año con esa plata. Vos tendrías que Del lado- ser cronista de un diario, titulero de un diario, un título espectacular. ¿Por acabas de qué? dar. No docente, dejá la docencia, dedicate al periodismo. Por el título Pero que estás es que- dando, digo. Son 15.000 Ah, millones sí, para sí, los bueno, dólares. es que Son si 15.000 no la millones. gente no toma dimensión de qué es lo que estamos obviamente. hablando. Pero yo te Porque hoy pregunto, hablaba con una maestra y me dice, bueno, pero no hay plata, hay que aguantar, hay que... A ver, pero ¿qué medida toma este gobierno a favor del pueblo? Vamos a pagar, el aumento que están dando es casi para pagar las boletas. Si vos sacás la cuenta, la boleta de luz, el del agua, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, Ujú. dicen que van a aumentar un 140%. Yo estoy pagando 260 pesos, me va a ir una boleta a 600 pesos. Con Claro. ese aumento terminas pagando las tarifas, la luz, la energía, el agua y el gas, que también viene el transporte. Entonces, hay recursos. El problema es que este gobierno, nosotros le presentamos al ministro Bullrich, porque el 23 de diciembre tuvimos una audiencia con el ministro Bullrich de la Nación. Ujú. Le presentamos varias propuestas de dónde sacar los recursos. El problema es que el gobierno te dice, yo en lugar de cobrar el impuesto a los ricos, los eximo, como hizo con las mega mineras, los pules ojeros. Ujú. Y le cobro, dice, voy a eximir de ganancia y termina involucrando a más trabajadores y jubilados en la ganancia. Entonces, es un gobierno que viene de meternos la mano en el bolsillo de los de abajo. Por eso hay que luchar. Desde ese sentido, te doy una primicia, desde la Federación Docente, estamos trabajando con los seccionarios disidentes SUTEA, otros gremios disidentes dentro de la CETERA, y otros sectores dispuestos a estatal y demás a organizar una marcha blanca federal para la segunda quincena de marzo, porque la verdad es que el conflicto no está resuelto en el país. Siguen 13 provincias o 14 provincias de conflicto, 10 de ellas son entidades de base de CETERA y no han resuelto la situación. Yo sé que no es un argumento lo que te voy a dar, pero el Sí, contexto a ver. es, si es deprimente para los docentes, es más para el resto, porque bueno, la gobernadora acaba de decir que no va a haber un aumento similar para el resto de la administración pública en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Por ejemplo, van a ser 9 Por puntos eso menos. nosotros planteamos dos cosas, no solo para la administración pública. En el discurso que yo señalé en la Plaza San Martín frente a los trabajadores, nosotros planteamos que el gobierno abrió la mano, pero no lo suficiente. Ujú. Y lo abrió solo para la provincia de Buenos Aires y un poquito a Capital. ¿Para qué? Para aislar a los docentes bonaerenses del resto del país. Pero a su vez, para dividirnos a los maestros de los trabajadores estatales. Por eso planteamos que es equivocada la política de ceder ante el gobierno. Los que dicen ser kirchneristas y de oposición, como CETERA y SUTEBA, han cedido ante el gobierno en lugar de unificar y reclamar un mejor salario. Pero nosotros creemos que el maestro tiene que cobrar 12.000 pesos de inicial, porque esa paritaria sirve de testigo para los salarios privados, porque los papás de los chicos que van a la escuela se merecen ese salario y más todavía, para que no tengan que llevar los padres, los chicos a la escuela por el comedor porque no les alcanza para darle de comer. Entonces, creemos que la paritaria docente sirve de referencia para el conjunto, por eso el aumento tenía que ser superior al 40%. El salario básico del maestro de grado hoy en la provincia de Buenos Aires está en 3.300 pesos, por debajo de la exigencia. Lo van a llevar en octubre recién a 4.200 pesos el básico. Claro. Entonces, achatan la escala salarial y los pobres jubilados no le pagan ni incentivo y el aumento del básico es muy inferior. Claro, yo siempre digo de tener contacto con otros dirigentes gremiales y demás, cuando hago el comentario sobre la política salarial docente, que sí, hay que hacer un plan de recomposición salarial, pero sobre todo un posicionamiento simbólico del rol docente, porque lo que le está faltando a la sociedad es percibir, acatar y aceptar el rol profesional del docente, Sí. con su preparación que tiene en muchos casos universitaria, terciaria, y el rol social que tiene con respecto a la formación de futuras generaciones. Yo creo que hay una gran parte de la sociedad que todavía no lo tienen claro eso, de que el docente es un trabajador de calidad. Entonces dice, vuelve al discurso que tuvo la presidenta Cristina Kirchner en algún momento. Tres meses de vacaciones, 4 horas por día, pues se fija
el maestro de sala, cuando tenés que posicionarlo como un formador de generaciones, justamente. Me parece que está faltando eso, un plan a mediano y largo plazo de posicionamiento. Mientras tanto, me parece que hay un gran sector de la comunidad social que dice, che, mira, yo soy uno de los que están en el 35% que labura en negro. Che, yo cobro menos de 10.000 por mes. Che, yo soy un jubilado que estoy en la mínima. Y ustedes no ponen su cuota de sacrificio. Entonces me parece que hay una pulsada muy importante en ese sentido. Bueno, pero nosotros creemos que los que tienen que sacrificarse alguna vez son otros, no justamente los trabajadores. Por ejemplo, el ministro Bullrich dice, en cierta medida, porque criticaban el doble discurso de Cristina, que nosotros lo hemos criticado toda la vida. Pero el ministro Bullrich va a todos lados y dice dos cosas: que hay que blanquear los salarios docentes, que están con mucha suma en negro. Ahora, el incentivo lo aumentó, pero no como le pedimos de la Federación Docente. Nosotros planteamos que lo lleve 2.000 pesos y lo pase inmediatamente al básico, y eso significaría un ingreso al básico que mejoraría hasta los jubilados. ¿Qué nos dijo el ministro? No puedo hacer eso porque los gobernadores me dicen que si aumentan el básico, se van a jubilar muchos maestros que están en edad para jubilarse y tienen que nombrar nueva gente. O sea, ajuste. Entonces, el otro planteamiento que nos hace el ministro de Educación, un ministro que cobra 115.000 pesos por mes, 1,5 millones de pesos por año, le plantea a un maestro que tiene que vivir con 8.500 pesos. Claro. El ministro, ¿qué nos dijo? Y le dice a todo el mundo, el docente es el funcionario público más importante. Y pone el ejemplo de Japón, y dice, allá en Japón los maestros no se arrodillan ante el emperador, son los únicos que no se arrodillan. Pero hace eso y después se paga un salario de 8.500 pesos. Entonces creemos que hay un doble discurso. ¿Por qué? Porque prefieren pagar poco para privatizar la educación pública, para que haya paro, para que haya conflicto, para desjerarquizarla, para que los papás digan, bueno, la escuela pública es un desastre, me pago lo que hago, el esfuerzo que sé y me voy a la privada. El ministro Bullrich gobernó 8 años en la ciudad de Buenos Aires y dejó un básico de 1.800 pesos. Claro. Y está pagando en subsidio a la educación privada en la ciudad de Buenos Aires 4.000 millones de pesos. Acá en la provincia de Buenos Aires se destina 6.500 millones de pesos a la educación privada. ¿Por qué? Es un negocio. ¿Por qué lo subvencionamos todo? Esa plata tiene que ir a la educación pública. Y es posible, ¿eh? Es posible. Nosotros estamos de acuerdo con lo que vos dices de que tienen que ganar todos mejor. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso somos parte de la CTA Autónoma y estamos trabajando la necesidad de un paro general. Lamentablemente, algún dirigente que por ahí se sube el camión dice hoy que este gobierno le hace acordar a Macri. Bueno, si le hace acordar, Macri, discúlpame, le hace acordar a Menem, que si decía lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Ajá. Si le hace acordar a Menem, deberíamos estar haciendo las luchas que hicimos en su momento y no pactar por bajo la mesa como algunos hacen. Perfecto. Francisco Torres, ha sido un gusto, como siempre, dialogar con vos, secretario de Organización de la Federación Nacional Docente. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Y también, además del reclamo salarial, desde el sector docente y los trabajadores de educación y la CTA, pedimos un fuerte aumento del presupuesto educativo, porque las situaciones edilicias, los comedores escolares, el transporte escolar, los útiles y demás, los mobiliarios son muy deficientes y entonces los chicos se merecen un lugar digno para poder aprender realmente.